Construimos Three Mile Island. Chernóbil estaba contenido después de su desastre. Teníamos décadas de experiencia operando plantas nucleares. Entonces, construir una planta nuclear en Japón, con todos los protocolos de seguridad, con muros de contención, con sistemas de refrigeración redundantes, eso es simplemente aplicar las mismas salvaguardas que ya funcionaban en otros lugares, ¿verdad? La misma idea básica, solo con más capas de seguridad, un poco más de hormigón en los muros, sistemas de respaldo un poco más sofisticados, pero fundamentalmente el mismo problema resuelto. Es decir, ya sabíamos cómo mantener seguro un reactor nuclear. Fukushima Daiichi era solo otra planta más en la misma línea de seguridad probada. Eso es completamente incorrecto y te voy a mostrar exactamente por qué. Porque lo que sucedió el 11 de marzo de 2011 en la costa noreste de Japón no fue un fallo técnico, no fue un error de diseño del reactor, no fue siquiera un problema de los sistemas de seguridad nucleares. Fue algo mucho más fundamental y mucho más aterrador. Fue la demostración perfecta de que puedes construir una máquina que funcione exactamente como fue diseñada, que responda correctamente a cada contingencia prevista, que ejecute cada protocolo de emergencia sin un solo fallo, y aún así experimentar una catástrofe total, porque el problema no estaba en la máquina, estaba en la pregunta que nadie hizo correctamente. Y esa pregunta era extraordinariamente simple. ¿Qué tan alto puede llegar el agua? Déjame explicártelo, y cuando terminemos vas a entender algo que le llevó a la industria nuclear japonesa 50 años no comprender por completo y que costó $250 millones, 160,000 evacuados permanentes y la confianza global en la energía nuclear. Primero, asegurémonos de estar de acuerdo en lo que hace un reactor nuclear de agua en ebullición, porque si no entiendes esto, nada de lo demás tiene sentido. Un reactor BWR, por sus siglas en inglés Boiling Water Reactor, hace algo aparentemente trivial. Hierve agua, eso es todo. Ese es todo el secreto de la energía nuclear. Usas la fisión de uranio 235 para generar calor. Ese calor hierve agua, el vapor hace girar una turbina, la turbina genera electricidad, toda la complejidad, toda la ingeniería de precisión, todos los sistemas de contención existen para hacer una cosa, controlar ese proceso de hervir agua. Sencillo, pero hay un problema, y es un problema devastador. Un reactor nuclear no puede apagarse como un interruptor de luz. No puedes detener instantáneamente la fisión, incluso después de insertar todas las barras de control, incluso después de detener la reacción en cadena, el combustible sigue generando calor, mucho calor. Esto se llama calor de decaimiento y proviene de la desintegración radiactiva de los productos de fisión acumulados dentro del combustible. Y este calor no es opcional, no es negociable, es física pura. En el reactor número 1 de Fukushima Daiichi, un reactor que había estado generando 460 megawatts eléctricos durante 40 años, el calor de decaimiento inmediatamente después del apagado era aproximadamente el 6% de la potencia térmica total. Eso significa que aunque el reactor estaba apagado, seguía generando casi 90 megavatios térmicos, 90 millones de vatios de calor que necesitaban ser removidos continuamente o el combustible se sobrecalentaría, fundiría su revestimiento de Circaloy y liberaría material radiactivo. Y aquí está la cosa que la mayoría de las personas no aprecia completamente. Ese calor de decaimiento no desaparece rápidamente, decrece siguiendo una curva logarítmica. Después de una hora, es aproximadamente el 1.5% de la potencia original. Después de un día, 0.4%. Después de una semana, 0.2%. Pero incluso 0.2% de 1.380 megavatios térmicos, que era la potencia térmica total del reactor, son todavía casi 3 megavatios.
3 millones de vatios de calor que deben ser removidos continuamente, sin interrupción, durante semanas. Déjame darte una analogía. Imagina que tienes una estufa eléctrica al máximo, la apagas, pero en lugar de enfriarse inmediatamente, sigue generando el 6% del calor durante la primera hora, luego el 1,5% durante las siguientes horas. Puedes apagar el interruptor, pero la estufa sigue caliente, sigue generando calor, y si no la enfrías activamente, eventualmente incendiará lo que esté encima. Eso es el calor de decaimiento. Y en un reactor nuclear, lo que está encima son las barras de combustible que contienen uranio y productos de fisión altamente radiactivos. La única manera de remover ese calor es con agua, agua que fluye continuamente sobre el combustible, absorbe el calor, se convierte en vapor, ese vapor es condensado en otro lugar, y el agua vuelve a circular. Este ciclo debe mantenerse funcionando, siempre, sin excepciones, y para mantener ese ciclo funcionando necesitas electricidad, electricidad para las bombas que mueven el agua, electricidad para los sistemas de control que monitorizan temperaturas y presiones, electricidad para las válvulas motorizadas que dirigen el flujo. Una planta nuclear no es autosuficiente. Es una máquina que necesita energía externa para enfriarse después de apagarse. Es como un paciente en cuidados intensivos conectado a máquinas que lo mantienen vivo. Si las máquinas se apagan, el paciente muere. Los ingenieros de la Tokyo Electric Power Company, TEPCO, que diseñaron Fukushima Daiichi, sabían todo esto. No eran incompetentes, no eran negligentes, habían construido capas y capas de redundancia. Si la red eléctrica externa fallaba, tenían generadores diésel de emergencia, 13 generadores diésel, cada uno capaz de alimentar los sistemas de refrigeración. Si los generadores fallaban, tenían baterías, baterías que podían mantener los sistemas críticos funcionando durante 8 horas, tiempo suficiente para restaurar los generadores o la red externa. 3 capas de protección, red externa, generadores diésel, baterías. Era un diseño robusto según todos los estándares de la industria nuclear de los años 70. Pero aquí está la cosa. Todas esas capas de protección asumían algo. Asumían que el edificio que contenía los generadores diésel y las baterías permanecería intacto. Asumían que los generadores estarían accesibles, operables, protegidos. Y para proteger esos generadores, TEPCO construyó un muro de contención contra tsunamis. Ese muro tenía 5,7 metros de altura, 5,7 metros. Esa cifra fue calculada en 1967 por un comité de ingenieros usando datos históricos de tsunamis en la región de Fukushima. El tsunami más grande registrado en esa costa había alcanzado 4 metros en el año 1896. Con un margen de seguridad, diseñaron el muro para 6 metros, pero finalmente lo construyeron a 5,7 metros por restricciones topográficas del sitio. Esa cifra se consideró conservadora, más alta que cualquier tsunami documentado en la historia de la región. El 11 de marzo de 2011, a las 14 horas 46 minutos hora local, un terremoto de magnitud 9,1 ocurrió en el fondo del Océano Pacífico, a 70 kilómetros al este de la península de Oshika. Fue el terremoto más poderoso jamás registrado en Japón y el cuarto más poderoso en la historia instrumental global. La falla se desplazó horizontalmente hasta 50 metros en algunos segmentos. La energía liberada fue equivalente a 600 millones de bombas de Hiroshima. Los reactores de Fukushima Daiichi detectaron las ondas sísmicas. Los sistemas de protección funcionaron exactamente como fueron diseñados.
Las barras de control se insertaron automáticamente en los núcleos de los reactores 1, 2 y 3 que estaban operando en ese momento. La reacción en cadena se detuvo en menos de 2 segundos. Los reactores se apagaron de forma segura. Fue un apagado perfecto, exactamente según el procedimiento. Pero recuerda, apagar el reactor no detiene el calor de decaimiento. Ahora, los 90 megavatios térmicos por reactor necesitaban ser removidos. Las bombas de refrigeración necesitaban electricidad. La red eléctrica externa había colapsado con el terremoto. Las líneas de transmisión habían caído. Eso estaba previsto. Los 13 generadores diésel de emergencia se encendieron automáticamente. Funcionaron perfectamente. Los sistemas de refrigeración seguían operando. Todo estaba bajo control. Y entonces llegó el agua. 41 minutos después del terremoto, a las 15:27, la primera ola del tsunami alcanzó la costa de Fukushima. No era una ola ordinaria, era un muro de agua que se extendía a lo largo de 400 kilómetros de costa. Y en la planta de Fukushima Daiichi, esa ola tenía una altura de entre 13 y 15 metros. 13 a 15 metros. 2 veces y media la altura del muro de protección. El agua pasó por encima del muro como si no existiera. Inundó los edificios de turbinas donde estaban ubicados los generadores diésel. Inundó los sótanos donde estaban las baterías. En cuestión de minutos, 12 de los 13 generadores diésel se ahogaron. Las baterías quedaron sumergidas, la electricidad se cortó, las bombas de refrigeración se detuvieron y en ese instante los reactores de Fukushima Daiichi quedaron en una condición que los ingenieros nucleares llaman Station Blackout, un apagón total de la estación, sin red externa, sin generadores diésel, sin baterías, sin electricidad y por lo tanto sin refrigeración. El calor de decaimiento continuaba, 90 megavatios térmicos por reactor. El agua dentro de los recipientes de presión que contenían el combustible comenzó a calentarse. La temperatura subió 200 grados Celsius, 250, 300. El agua comenzó a hervir furiosamente. El vapor aumentó la presión dentro de los recipientes. 3 atmósferas. 4. 5. Las válvulas de alivio automáticas se abrieron para liberar presión, pero eso significaba liberar vapor, y cada kilogramo de vapor liberado era un kilogramo menos de agua enfriando el combustible. Los operadores intentaron todo. Intentaron conectar generadores portátiles, pero los cables de conexión también habían sido dañados por el tsunami. Intentaron bombas de inyección accionadas manualmente, pero sin electricidad para abrir las válvulas motorizadas del recipiente de presión. No podían inyectar agua. Intentaron ventilar la contención para reducir la presión, pero las válvulas de ventilación también requerían electricidad o aire comprimido que ya no tenían. Y mientras tanto, el nivel de agua dentro de los recipientes descendía. Descendía porque se convertía en vapor, y cuando el nivel descendió lo suficiente, las puntas superiores de las barras de combustible quedaron expuestas al vapor, no cubiertas por agua líquida. Y aquí es donde la física se vuelve implacable. El revestimiento de las barras de combustible está hecho de una aleación de circonio llamada circaloy. Es un material extraordinariamente resistente a la corrosión, estable bajo radiación intensa, diseñado para contener el combustible durante décadas. Pero tiene una debilidad crítica. A temperaturas superiores a 1200 grados Celsius, el circaloy reacciona exotérmicamente con el vapor de agua. La reacción química es irreversible. Circonio más vapor produce dióxido de circonio más hidrógeno gaseoso, más calor adicional. Déjame asegurarme de que esto se entienda. La reacción del circaloy con vapor no solo libera hidrógeno, un gas explosivo, también libera calor, lo cual acelera la propia
propia reacción. Es autocatalítica. Una vez que comienza, se alimenta a sí misma. Las barras se calientan más, reaccionan más rápido, generan más calor y la temperatura sigue subiendo. 1400 grados, 1600, 1800. A esas temperaturas, el Circaloy se funde y cuando el revestimiento se funde, expone directamente el combustible de uranio. El combustible de uranio en forma de pellets cerámicos de dióxido de uranio tiene un punto de fusión de 2800 grados Celsius, pero los productos de fisión dentro de esos pellets tienen puntos de fusión mucho más bajos. A 2000 grados, la mezcla de combustible y productos de fisión se convierte en una masa viscosa radiactiva que los ingenieros llaman corium. El corium gotea hacia el fondo del recipiente de presión, acumulándose en una masa fundida que sigue generando calor de decaimiento. Esto es lo que estaba ocurriendo dentro de los reactores 1, 2 y 3 de Fukushima en las horas siguientes al tsunami. Sin refrigeración, el combustible alcanzó temperaturas de fusión. El Circaloy reaccionó con el vapor, liberando hidrógeno. El hidrógeno, siendo más ligero que el aire, ascendió a través de las tuberías de ventilación hacia los edificios de contención secundaria, las estructuras externas de hormigón y acero diseñadas como última barrera. Y el 12 de marzo, a las 15 horas 36, 24 horas después del terremoto, el hidrógeno acumulado dentro del edificio del reactor 1 alcanzó concentración explosiva. Una chispa, probablemente de equipamiento eléctrico, lo ignició. La explosión fue devastadora. El techo del edificio de contención secundaria voló en pedazos. Escombros de hormigón y acero llovieron sobre el complejo. La explosión fue capturada en video y transmitida globalmente. El mundo vio en tiempo real cómo un edificio de una planta nuclear explotaba. Pero aquí está la cosa que casi nadie entendió en ese momento. Esa explosión no fue nuclear, no fue fisión descontrolada, fue una explosión química de hidrógeno. El recipiente de presión primario, la vasija de acero de 16 centímetros de espesor que contenía el combustible fundido, permanecía intacto. La contención primaria, diseñada para soportar presiones extremas y contener material radiactivo, estaba aguantando. Desde el punto de vista de la seguridad nuclear, el sistema todavía estaba funcionando, pero el combustible dentro seguía fundido, seguía generando calor, y sin agua, ese corium fundido eventualmente derretiría el fondo del recipiente de presión y caería en la contención primaria, y si la contención primaria también fallaba, caería directamente en el suelo bajo la planta hacia el agua subterránea, donde causaría una explosión de vapor que dispersaría material radiactivo por kilómetros. Los operadores sabían esto, los ingenieros de TEPCO sabían esto, el gobierno japonés sabía esto, y tomaron una decisión desesperada. Decidieron inundar los reactores con agua de mar. Agua de mar. No agua desmineralizada del sistema de refrigeración, agua de mar del Océano Pacífico bombeada directamente con camiones de bomberos porque ya no había otro sistema funcionando. Agua salada, corrosiva, llena de impurezas, que arruinaría permanentemente los reactores, que los volvería inoperables para siempre, pero era la única opción que quedaba para detener la fusión completa del núcleo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque inyectar agua de mar en un reactor sobrecalentado crea otro problema. Cuando el agua toca el corium fundido a 2000 grados, se vaporiza instantáneamente. La expansión volumétrica del agua al convertirse en vapor es 1600 veces. Esa expansión genera una explosión de vapor, no tan grande como una explosión nuclear, pero suficiente para romper tuberías, fracturar contenciones, dispersar material radiactivo. Los ingenieros llaman a esto una interacción combustible-refrigerante, o FCI por sus siglas en inglés. Es uno de los escenarios de accidente severo más temidos en la industria nuclear, y estaba a punto de ocurrir en 3 reactores simultáneamente. El 13 de marzo, el reactor 3 sufrió una explosión de hidrógeno similar a la del reactor 1.
El 14 de marzo, el reactor 2 experimentó un aumento de presión crítico en la contención. El 15 de marzo, una explosión dañó la piscina de combustible gastado del reactor 4, que ni siquiera estaba operando durante el terremoto, pero contenía barras de combustible usadas, que también generaban calor de decaimiento y también necesitaban refrigeración continua. En 4 días, 4 de los 6 reactores de Fukushima Daiichi habían sufrido daños catastróficos. 3 núcleos fundidos, explosiones de hidrógeno, liberación de material radiactivo al aire y al océano, 160.000 personas evacuadas en un radio de 20 kilómetros. Una zona de exclusión que persiste hasta hoy, más de una década después. Y aquí está la pregunta que me ha perturbado desde que estudié este accidente en detalle. ¿Qué falló exactamente? Los reactores se apagaron correctamente, las barras de control se insertaron, los generadores diésel arrancaron, los sistemas de seguridad ejecutaron cada protocolo diseñado, los operadores siguieron los procedimientos, los edificios de contención resistieron presiones internas que excedieron sus límites de diseño. Desde el punto de vista de la ingeniería nuclear, casi todo funcionó. Lo que falló fue la respuesta a una pregunta que nadie hizo correctamente en 1967. ¿Qué tan alto puede llegar el agua? La respuesta que dieron fue 5.7 metros, basada en tsunamis históricos documentados, pero la historia documentada solo se extendía 150 años hacia atrás. Los registros geológicos que nadie consultó adecuadamente mostraban evidencia de tsunamis prehistóricos de más de 10 metros en esa misma costa. En el año 869, el terremoto de Yogan generó un tsunami que inundó la llanura de Sendai, exactamente donde se construyó Fukushima, con olas estimadas entre 8 y 9 metros. 1142 años antes del accidente de Fukushima, la naturaleza ya había mostrado que era capaz de generar olas más altas que el muro de 5.7 metros. Pero ese dato estaba en revistas geológicas, no en manuales de ingeniería, estaba en núcleos de sedimento, no en códigos de construcción, y nadie conectó los puntos. Pero espera, aún no he mencionado el detalle más cruel. En 2008, 3 años antes del accidente, un grupo de investigadores de TEPCO realizó simulaciones de tsunamis usando modelos sísmicos actualizados. Sus resultados predijeron tsunamis de hasta 10.2 metros impactando Fukushima Daiichi. 10.2 metros, casi el doble de la altura del muro existente. Ese informe fue presentado internamente y TEPCO decidió no actuar. La razón oficial era que las simulaciones usaban escenarios conservadores y poco probables. La razón no oficial, según reveló más tarde una investigación parlamentaria japonesa, era que elevar el muro de protección habría requerido cerrar temporalmente los reactores, costaría cientos de millones de dólares y generaría preguntas públicas incómodas sobre si la planta había sido segura desde el principio. Entonces decidieron que el riesgo era aceptable, decidieron que 10.2 metros era demasiado conservador, decidieron que 5.7 metros era suficiente, y 3 años después, el océano envió 14 metros de agua. Déjame explicártelo de otra manera. Fukushima Daiichi no fue destruida por un fallo técnico, fue destruida por un fallo de imaginación, por la incapacidad de preguntar qué es lo peor que la naturaleza puede hacer, no lo peor que ha hecho en nuestra memoria documentada, lo peor que es físicamente posible, porque aquí está la verdad fundamental sobre los accidentes de baja probabilidad y alta consecuencia. Ocurren, tal vez no en tu vida, tal vez no en la vida de tus hijos, pero en una escala de tiempo suficientemente larga, todo lo que es físicamente posible eventualmente ocurre. Y si construyes una instalación que operará durante 40 años, 60 años, 100 años, tienes que diseñar no para lo probable, sino para lo posible. Y la razón por la que puedo decir esto con confianza
es que después de Fukushima, la Agencia Internacional de Energía Atómica revisó los estándares de seguridad nuclear globalmente y descubrieron que más de 100 plantas nucleares en todo el mundo estaban ubicadas en zonas costeras con protección inadecuada contra tsunamis o inundaciones extremas. 100 plantas que habían sido diseñadas usando la misma lógica que Fukushima, tsunamis históricos más un margen de seguridad modesto. Esto no es un problema aislado de Japón, es un problema fundamental de cómo los humanos evaluamos riesgos extremos. Somos extraordinariamente buenos estimando probabilidades de eventos que hemos experimentado. Somos catastróficamente malos estimando probabilidades de eventos que están fuera de nuestra experiencia directa. ¿Ves hacia dónde va esto? Cada planta nuclear, cada presa hidroeléctrica, cada plataforma petrolera offshore, cada instalación crítica construida cerca del agua, ha sido diseñada respondiendo a la pregunta: ¿qué tan alto puede llegar el agua? Y la respuesta casi siempre se basa en registros históricos que son patéticamente cortos comparados con las escalas de tiempo geológicas en las que la naturaleza opera. Pero aquí está la cosa que hace esto aún más aterrador. No solo es agua, es también viento, terremotos, temperaturas extremas, sequías. Cada parámetro ambiental usado en diseño de ingeniería se basa en estadísticas históricas. Y el clima está cambiando. Los patrones que fueron estables durante los últimos 100 años no serán estables durante los próximos 100. Las plantas nucleares construidas en los años 70 fueron diseñadas para temperaturas máximas de refrigeración basadas en datos climáticos de 1950 a 1970. En 2003, durante la ola de calor europea, los ríos que alimentaban plantas nucleares en Francia alcanzaron temperaturas tan altas que 19 reactores tuvieron que reducir potencia o apagarse porque el agua de refrigeración era demasiado caliente para enfriar eficientemente. Las plantas estaban funcionando perfectamente, pero el río estaba más caliente de lo que los diseñadores consideraron posible. Esto no es ingeniería fallida, esto es la naturaleza moviéndose fuera de los límites que asumimos eran permanentes. Y aquí es donde entra la implicación más grande, la que debería quitarte el sueño, porque Fukushima nos enseñó algo profundo sobre los límites de la ingeniería. Nos enseñó que puedes construir una máquina perfecta, con redundancias perfectas, con operadores perfectos, y aún así fallar catastróficamente si hiciste la pregunta incorrecta desde el principio. La pregunta correcta no era ¿cómo construimos un reactor seguro? La pregunta correcta era ¿dónde construimos el reactor? Y la respuesta, vista en retrospectiva con claridad brutal, era no aquí. No a 10 metros sobre el nivel del mar en una costa con historial geológico de tsunamis de más de 10 metros. No importa cuán bien diseñes el reactor, no importa cuántas capas de protección añadas, si lo ubicas en el lugar equivocado, la naturaleza eventualmente te cobrará. Y la mayoría de las plantas nucleares en el mundo ya están construidas, ya están ubicadas, y mover una planta nuclear no es una opción. Así que ahora estamos en una posición donde tenemos aproximadamente 430 reactores nucleares operando globalmente, muchos de ellos ubicados basándose en evaluaciones de riesgo que sabemos, después de Fukushima, eran inadecuadas. ¿Qué hacemos con eso? No hay una respuesta fácil. Puedes actualizar las defensas, puedes elevar muros, puedes añadir generadores diésel móviles posicionados en terreno alto, puedes mejorar procedimientos de emergencia. Todo eso se ha hecho desde Fukushima, pero no cambia el hecho fundamental de que si la naturaleza decide enviar una ola más alta que tu muro más alto, una temperatura más extrema que tu diseño más conservador, un terremoto más fuerte que tu análisis sísmico más pesimista, la física gana, y no gana gradualmente. No te da señales de advertencia amables. Te da 14 metros de agua cuando diseñaste para 6. Te da 1200 grados cuando el material falla a 1100. Te da magnitud 9.1 cuando construiste para 8.0.
Esto es lo que los ingenieros llaman el problema del cisne negro, un término popularizado por Nassim Taleb. Eventos de probabilidad extremadamente baja, pero impacto extremadamente alto, que están fundamentalmente fuera de nuestra capacidad de predecir porque nunca los hemos experimentado. Y la ingeniería de infraestructura crítica se basa completamente en la suposición de que podemos predecir el rango de condiciones que enfrentaremos. Fukushima demostró que esa suposición es falsa. Y aquí está la verdad más incómoda. Sabemos que es falsa y seguimos construyendo como si no lo fuera, porque diseñar para lo verdaderamente peor, para el límite absoluto de lo físicamente posible, haría que la mayoría de los proyectos fueran económicamente inviables. Un muro de tsunami de 20 metros en lugar de 6 metros habría costado tal vez $300 millones adicionales, comparado con un accidente que ha costado más de $200 mil millones hasta ahora. 300 millones es nada. Pero antes del accidente, 300 millones para proteger contra algo que nunca había pasado era imposible de justificar. Esto es lo que hace de Fukushima una tragedia tan perfecta. No fue causado por negligencia criminal, no fue causado por ignorancia técnica. Fue causado por incentivos económicos racionales interactuando con sesgos cognitivos humanos completamente normales dentro de un marco regulatorio que aceptaba riesgos estadísticamente aceptables, y el resultado fue 3 núcleos fundidos, una zona de exclusión de 30 kilómetros y la demostración global en vivo de que la energía nuclear, incluso cuando se opera perfectamente, puede destruir regiones enteras si la naturaleza decide no cooperar. Lo que esto dice sobre nosotros como especie es algo que merece reflexión profunda. Somos criaturas que construimos máquinas capaces de aprovechar la fuerza que alimenta las estrellas y las ubicamos en costas que sabemos geológicamente son golpeadas por tsunamis cada 1000 años y luego expresamos sorpresa cuando en el año 1142 del ciclo la ola llega. No es sorpresa, es arrogancia matemática, es la creencia de que 100 años de datos es suficiente para predecir eventos de 1000 años. Es la confianza de que nuestros modelos capturan la realidad cuando sabemos que todos los modelos son aproximaciones. Es la esperanza de que la naturaleza se comporte educadamente dentro de los límites que hemos asumido. Y Fukushima, con su claridad brutal, demostró que la naturaleza no negocia, que el océano no lee códigos de construcción, que la física no se preocupa por tus márgenes de seguridad, que si construyes una máquina que debe funcionar perfectamente durante décadas y la ubicas donde la naturaleza puede alcanzarla, eventualmente será alcanzada. Esto no significa que debamos abandonar la energía nuclear, significa que debemos ser radicalmente honestos sobre los riesgos. Significa que debemos diseñar no para lo probable, sino para lo posible. Significa que cuando un geólogo te muestra evidencia de tsunamis prehistóricos de 10 metros, construyes para 15. Cuando un sismólogo te dice que terremotos de magnitud 9 son posibles, diseñas para 9.5. Porque el costo de estar equivocado no es reparable con dinero. El costo de estar equivocado es Fukushima, es Chernóbil, es regiones enteras inhabitables durante generaciones, es confianza global destruida, es una tecnología que podría haber sido parte de la solución al cambio climático, ahora políticamente tóxica en medio planeta. Si has viajado conmigo hasta aquí, perteneces a esa pequeña fracción que realmente se preocupa por las verdades profundas de la ingeniería, no las narrativas reconfortantes, no las simplificaciones, las verdades incómodas sobre cómo evaluamos riesgos, cómo diseñamos bajo incertidumbre y cómo la física eventualmente cobra cada error de suposición que hacemos. Si deseas acompañarme en la próxima exploración de los límites que la naturaleza impone a la tecnología humana, asegúrate de estar suscrito. Te veré en el próximo vídeo.